Buenas tardes, jóvenes. ¿Sí me logran escuchar? Buenas tardes, buenas noches con todos. ¿Me logran Buenas escuchar? noches, Miss. Buenas noches con todos. Sí me logran escuchar, ¿no? Buenas noches, profesora. Buenas noches, Miss. Noches. Buenas noches, Miss. Sí se la escucha bien. Tito. Esperando a ver unos minutos mientras que van ingresando mis compañeros, para lo cual voy a compartirles un momento. Un momento. No tengo problemas con el audio. Sí están visualizando, ¿no, jóvenes? La pantalla. Voy a compartirles ahí el video. Sí, ¿lo visualizan, jóvenes? Sí, Miss. Cada estudio de secundaria. El Colegio TANE tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Gracias a reforzamiento en vivo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas sus inquietudes. Pero para mayores informes, escríbenos. Bueno, ahí se va visualizando, ¿no? Los números telefónicos de los asesores. Quizás ya cada uno de ustedes también ya cuentan con los asesores, pero igual, ¿no? También hay que contactarnos cualquier duda que puedan tener. Ahora, respecto al curso, de igual manera, yo sé que los asesores les han brindado los números telefónicos de los tutores, pues también hay que ir contactándonos, ¿no? También no necesariamente quizás estar participando en el aula virtual o posiblemente quizás tienen algún problema, no hayan ingresado a las clases, pues también para ellos, ¿no? Está nuestro número de celular para que puedan estar contactándose. Bueno, a continuación voy a ir compartiendo la clase que vamos a ir a desarrollar. Un momentito. ¿Si logran visualizar, jóvenes? Sí, Miss. Muy buenas noches, jóvenes y señoritas, para lo cual, ¿no? Bienvenidos, indicarles, ¿no? Que estén bienvenidos al Colegio SANE. A mi persona van a llevar lo que es el curso de matemática y también razonamiento matemático. Bueno, en esta vez vamos a ir desarrollando ya lo que es el curso de razonamiento matemático. El tema que vamos a aprender es referido a razonamiento lógico. Bueno, ahí está indicando mis datos, ¿no? Que soy Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de que continúe, pues voy a consultarlos, ¿no? Preguntarles a qué se refiere razonamiento lógico. Idea, quizás pueden ir participando, también escribiendo en el chat, quizás indicando, ¿no? También prendiendo sus micrófonos. ¿Ideas tienen referido a razonamiento lógico? Vamos a ir indicando ya a continuación qué se refiere a razonamiento lógico. Hay que participar, jóvenes. Bueno, un razonamiento lógico, en definitiva, no es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. Mediante esta clase de razonamiento se puede partir de una de varias premisas para arribar, ¿no? A una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa, posible. A continuación vamos a ir viendo, ¿no? Los tipos de ordenamiento, en este caso el ordenamiento lineal.
¿no? Que en este tipo de problemas, o sea, tener presente lo que es este, oeste, norte, sur, lo que se refiere también derecha, izquierda, ¿no? O sea, a continuación se va detallando pues gráficamente como se está mostrando, ¿no? Lo que ustedes van viendo, o sea, es un tipo de ordenamiento ya lineal, o sea, una recta, ¿no? En una línea, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la I y la D, o sea, la I se refiere a izquierda, la D pues es derecha. En el otro gráfico estamos observando que la O es oeste, la E es este. Está en el otro también tenemos, o sea, puede ser menos edad, menos sueldo, menor nota, ¿no? O sea, ya depende del ejercicio que se va a ir planteando. Ahora, en el más puede ser mayor edad, o sea, menor sueldo, o menor dinero, diré mayor nota, o sea, mayor dinero, mayor nota, ¿no? Y entre otros. De esa manera, o sea, se va ordenando, ¿no? De manera lineal. Bueno, a continuación, como se va mostrando, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo, nos dice si Pantro, ¿no? Es mayor que Tigro, Leonor es menor que Pantro y Tigro es mayor que Leonor. Ahora la pregunta dice, ¿quién es el menor? Nos dice la pregunta, ¿no? Veamos en la resolución y ahí estamos observando que vamos a tener que realizar, ¿no? Ubicar en una línea recta, para lo cual vamos a ir considerando en este caso, o sea, de menor edad a mayor edad. Ubicando, ¿no? En primer lugar nos dice si Pantro es mayor que Tigro. Y estamos teniendo en este caso, o sea, Pantro dice que es mayor que Tigro. Entonces nosotros podemos ir ubicándolas. Por ejemplo, acá o acá también, ¿no? Puedo poner quizás Pantro y acá puedo poner quizás Tigro, ¿no? Entonces ya depende de cómo vamos a ir ubicando y también quizás vamos a ir borrando también. ¿Para qué? Para poder ir ubicando y considerando todos los datos que se nos esté indicando en el problema. Otro también nos dice que Leonor es menor que Pantro. Entonces Leonor bien podemos ubicarle en esta posición, ¿no? A Leonor, o bien quizás podemos ubicarle en esta posición, ¿no? O sea, en la misma posición, pues no vamos a ir ubicando a dos personas, ¿no? Entonces, en esa posición ya no. Puede ser antes o puede ser después de quién, de Tigro. Otro nos dice, y Tigro es mayor que Leonor. Ya Tigro nos está diciendo, en este caso, es mayor que Leonor. Entonces, quiere decir que en esa posición no va a estar quién, Leonor. Entonces vamos a ir borrando, ya no va a estar. Entonces ya como se dan cuenta, hay ahí las líneas que están indicándonos en dónde se van a ir ubicando, ¿no? Entonces para ello, primero vamos a tener que ubicar en este caso a la derecha Pantro, luego acá Tigro y luego acá León, ¿no? Entonces para ello voy a ir borrando. Y ahí está, ¿no? Y va apareciendo, por ejemplo, Pantro, ahí está Tigro y ahí está León, ¿no? Según la posición que estamos, ya hemos ido ubicándolas, ¿no? Y la pregunta dice, ¿quién es el menor? Entonces, para dar la respuesta, el menor va a ser el que se va aproximando, o el que se va acercando a lo que es la menor edad. ¿Y quién es? ¿Qué persona es? ¿Qué persona es, jóvenes? Leonor. Muy bien. Es Leonor, ¿no? Entonces es Leonor. Y para ello, pues vamos a decir ya la respuesta, ¿no? Pero en este caso yo ya voy borrando porque ya hemos ido considerando, ¿no? Luego de observando del gráfico, tenemos que Leonor es el menor. Menor. Ujú. De esa manera se va ubicando cuando tienen un ordenamiento lineal. Se pueden ir ubicando, ¿no? De menor edad a mayor edad, ya depende pues del problema. Continuamos con otro tipo de ordenamiento, en este caso el 2, ordenamiento por cuadro de decisiones o también conocido relación de datos. En este caso o en este tema lo que vamos a tener que utilizar es más común conocido, o sea, la tabla de doble entrada.
¿no? Y que nos va indicando pues a continuación, ¿no? Vamos a ir. O sea, en este tipo de problemas se deben relacionar un conjunto de datos proporcionados, para lo cual ayuda mucho el uso de la tabla de doble entrada, lo que les estaba diciendo, ¿no? En el marcan, o sea, las relaciones existentes mediante un sí, van a poner un check, y se descartan las que no cumplen las condiciones mediante un no, o sea, van a poner una X. Teniendo en cuenta en este caso, cuando es un ordenamiento, o sea, por cuadro de decisiones, se va a tener que utilizar la tabla de doble entrada. Bueno, a continuación se está viendo un esquema, ¿no? En este caso, lo que ustedes están observando es la tabla de doble entrada, ¿no? Para lo cual, eh, en este caso, en esta parte, o sea, esto de acá, esta parte sí van a tener pues que ir, dividirlo en dos partes, ¿no? A esto me refiero. O sea, en acá van a estar las personas, pueden ser quizás el nombre de los animales, ¿no? Ya depende del problema que nos indique. Por ejemplo, yo lo voy a decir que son las personas. Por ejemplo, puedo decir la persona A en este lado y acá, por ejemplo, la persona B. Y arriba, por ejemplo, que sean los colores que les gustan, ¿no? De su preferencia puede ser. Porque sea, por ejemplo, color M y acá, por ejemplo, N. ¿No? Entonces puede decirles, a la persona A le gusta, por ejemplo, el color N, por ejemplo, les puede decir, ¿no? Entonces, si es que les dice, le gusta el color N, entonces ponen ustedes un check. Si ya encontraron un check, ya sea de manera, o sea, esto es de la línea que estoy haciendo, es de manera horizontal, y de manera vertical, que estoy acá dibujando, ¿no? De esa manera, ya deben de estar los demás X. Entonces, quiere decir que acá ya debo de marcar con X. Acá también con X. Entonces, el único espacio que me está quedando vacío, por ejemplo, ya no me dan ningún dato más, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? El espacio que me está quedando, ya lo voy a ir completando con un check. ¿Por qué? Es que si yo, por ejemplo, yo observo de manera, ¿no? Vertical, si ya tengo una X y me está quedando un cuadrado, o sea, tendría un rectángulo que es vacío, ya lo voy a poner un check. ¿No? O sea, tiene que haber una persona pues que le va a gustar un color M y a la otra persona le va a gustar el color N, ¿no? Y de esa manera, si se dan cuenta, ya hemos ido completando esa tabla de doble entrada, ¿no? Lo único pues les va a tener que quedar es responder según les esté diciendo la pregunta. Para poder entender mejor, vamos a ver un ejemplo y dice lo siguiente. Acá nos dice, ¿no? Que 3 niños, o sea, tienen como mascotas a un sapo, un pez y a un hámster y les han puesto como nombres Boris, Alex y Cuti. Se sabe que Alex no croa y que a Boris le cambian periódicamente el agua. Entonces, ¿no? Nos dice el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente, nos está indicando, ¿no? Y ahí nos está dando ciertas alternativas. Veamos en la resolución, ¿no? Y nunca olvidarnos que tenemos que hacer nuestra tabla de doble entrada. En este caso, son los nombres, ¿no? En este caso, de las mascotas, pues, ¿no? Que se está considerando a Boris, a Alice y Cuti. ¿De dónde se está sacando? Se está sacando del problema. Acá nos dice como nombres, Boris, Alice y Cuti. Y esas mascotas, ¿quiénes son? Es el sapo, el pez y el hámster. Los demás están pues en vacío, ¿no? Entonces, para ello pues vamos a ir completando según el problema que nos está dando, ¿no? En este caso, las condiciones que nos dice el problema se refiere acá, ¿no? Desde acá. Ahora, se sabe que Alex dice no creo, ¿no? Entonces, ¿qué está queriendo decirnos? Que Alex no es un sapo. ¿Qué ponemos? Una X.
¿Qué más nos dice? Y que a Boris le cambian periódicamente el agua. Entonces, ¿a qué mascota pues le cambian periódicamente el agua? Es al pez. Entonces vamos a decir que ahí ya vamos a poner un check. ¿Qué les he dicho, no? Si es que ya considero, ya encuentro, o sea, un check, ¿qué voy a decir? Pues que en esta manera, yo voy viendo de manera vertical, esto de acá, por ejemplo, ya debe de ser X, Y X. porque ya tengo un check. Muy bien, ¿no? El que van participando. Igual acá va a suceder ¿dónde? De manera horizontal. De manera, esas líneas que yo estoy poniendo están solo para observar, ¿ya? Pero cuando nosotros vamos a ir completando, visualmente, o sea, mentalmente nomás nuestra vista tiene que direccionar o ver esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que acá también ya debe de haber una X y acá también ya debe de haber una X. Entonces, voy a ir completando. Ahí están las X que he ido poniendo, de igual manera ahí está y ahí está, ¿no? Lo que he ido colocando voy a ir borrando, porque ya ha ido apareciendo, ¿no? Ya ahí ustedes vuelven, ¿no? A leer la pregunta, pero acá dice, entonces el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente. Ya me viene la pregunta, ya no me dan más quizás condiciones, pero ¿de dónde voy a sacar o voy a ir completando? Del misma tabla nada más. Ustedes tienen que visualizar y observar. Si por ejemplo acá yo ya tengo dos, ¿no? Que están X, esto de acá ya debe de ser, ¿qué cosa? Un check. Check. Ujú. ¿Qué más? Entonces, si ya puse un check, acá ya, si tengo una X, acá ya debe de ser Una una. X. Igual, acá miren, observen, acá yo ya tengo 2X, acá tengo una X, más esta X, ya tengo 2X y acá debe de ser un Check. check. Pues vamos completando. Ahí está el check que les dije primero, ahí está la X que hemos ido completando y finalmente el check. Y voy borrando. Si he ido escribiendo es por lo menos, o sea, para que se den cuenta dónde vamos a ir completando, ¿no? En realidad, de esta manera, como ustedes están observando, nada más tienen que ir realizando. O sea, tan solo poner X y check. Pero esa X, o sea, me refiero, disculpen, al check, tan solo debe de haber una sola vez, ¿no? Bien puede ser en manera vertical o de manera horizontal. Horizontal. Ah, por ejemplo, el sapo, observen, hay un solo, en manera vertical hay un solo check. Donde está el check, buscamos, está en the cutie, por ejemplo, busquen, ¿habrá otro check? No hay. No. Entonces, está bien. Igual del pez también ve, hay un solo check. Igual que, ¿dónde más? En Boris, hay un solo check. Igual manera, hamster, hay un solo check. Y acá también hay un solo check. Entonces, hemos ido completando muy bien. Ahora sí, para dar la respuesta. Vamos a leer lo que nos preguntan, ¿no? Acá nos dice, entonces, el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente. Quiere decir que vamos a dar primer lugar su nombre del pez, luego del hámster y luego del sapo. Hay que tener bastante cuidado con esto, lo que nos va diciendo. ¿Por qué? Es que nos dice respectivamente, o sea, en ese orden, primero nos está diciendo den el nombre del pez, luego del hámster y luego del sapo. Entonces, de esa manera vamos a ir completando, ¿no? Entonces, ya para dar la respuesta. En primer lugar, pez, buscamos el pez, ¿no? Ahí está el check, ¿quién es? Es Boris. Boris. Y nuestra respuesta, buscamos, en primer lugar, por ejemplo, acá tengo Boris y ahí Boris. No hay nadie más en la primera. El resto ya son otros, ¿no? ¿Quién más sigue? Hámster. Buscamos hámster. ¿Quién es? Alex. Ale. Y el único, ¿quién es? Pues, Cuti. alternativa E, porque comprobamos, a ver si es Cuti. El último me dice sapo. Ah, sapo. ¿Quién es Cuti? Está muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería la. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que el pez se llama Boris, el hámster se llama Alice y el sapo se llama Cuti. Cuti.
Por lo tanto, la respuesta es la alternativa E. Muy bien, ahí que van participando. Ya hemos visto primero el ordenamiento lineal, de ahí hemos visto el ordenamiento, en este caso lo que es el ordenamiento. ¿Qué ordenamiento hacía? A ver. Cuadro de decisiones, ¿no? Utilizando la tabla de doble entrada. Y finalmente, ahorita vamos a ver el orden de información circular. O un ordenamiento también circular, ¿no? O sea, se trata de ordenar los datos según las condiciones del problema. Para ello se ubican los datos alrededor de una circunferencia, ¿no? En este caso, nos va a representar una mesa circular con asientos. Para ello, solo tener en cuenta la derecha, la izquierda y frente. En este tipo de ordenamiento, lo que vamos a realizar o utilizar es una mesa circular con asientos, ¿no? Y parece que acá está, ahí está una mesa circular con asientos. Y también tener en cuenta el punto de referencia. Pero no vayan a decir, la profesora o la misma me dijo ese punto de referencia. No. Este punto de referencia puede ir variando. Acá puede estar mi punto de referencia, puede estar acá mi punto de referencia, puede estar acá. En cualquiera, si hay seis sillas, en cualquiera de las 6 sillas. Si hay 4 sillas, en cualquiera de las 4 sillas. Ya teniendo en cuenta que eso de ahí pues va a tener que ser mi punto de referencia. Y también tener en cuenta cuál es la izquierda, cuál es su derecha, ¿no? Igual, suponiendo acá está mi punto de referencia, ¿no? En este caso, si está ahí mi punto de referencia, ustedes tienen que tener en cuenta cuál es su derecha y cuál es su izquierda. Entonces, para no estar un poco así equivocando, vamos a imaginarnos que somos esa persona, ¿no? Que estamos sentados, a ver cuál pues es su derecha y su izquierda, ¿no? En este caso, pues vamos a tener en cuenta que esta de acá va a ser su derecha, en esta posición, y en esta posición va a ser su izquierda. Otro también sentido horario o sentido antihorario. Sentido horario es como si estuviera yendo las flechitas. ¿De quién? De lo que se refiere izquierda. Y sentido antihorario, pues a lo que es la flechita de la derecha, ¿no? Es igual como un reloj. ¿Un reloj cómo va? Pues cuando es horario, parte de un punto y va avanzando, va avanzando, va avanzando, ¿no? Y llega pues a dónde? De esa parte. Ahora, si yo digo antihorario, va a tener que ser lo contrario, pues va a tener que ir al lado izquierdo, ¿no? Disculpen, al lado derecho, y va a llegar pues al lado izquierdo. Eso se refiere al sentido antihorario. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda? Si tuvieran, continuamos. Vamos a ver el ejemplo. En este caso vemos ahí, nos dice 5 amigos se sientan alrededor de una mesa circular de 6 asientos distribuidos simétricamente. Si Jorge se sentó frente a Carlos y junto a Renzo, Manuel se ubicó frente a Renzo y a la izquierda de Carlos. Y Manuel no se sienta junto a Fan, entonces es cierto que Fan está frente a Jorge. Renzo está a la izquierda de Fan, la alternativa C, Carlos está a la derecha de Fan, la alternativa D, Jorge está entre Manuel y Carlos, y la alternativa E, Fan está frente a un lugar vacío. En este caso ya tan solo son 5 amigos y del cual pues un asiento va a tener que quedar vacío. Van a tener que distribuir a esos 5 amigos, quienes son Jorge, Carlos, Renzo, Juan y Manuel. Pero teniendo en cuenta, va a estar en una mesa de 6 asientos con un lugar vacío. Ahí está, ¿no? Tenemos una mesa circular con 6 asientos.
En primer lugar, tenemos que Jorge se sentó frente a Carlos y junto a Renzo. Entonces, para ello, hay que tener en cuenta, no necesariamente ahí va a ser mi punto de referencia, ¿no? De quién voy a empezar, ¿no? O a quién le voy a, en este caso, le voy a ir ubicando, ¿no? De acuerdo a las sillas. Puede estar en este lado, en cualquiera de los 6 asientos, ¿no? Bueno, en este caso yo lo he puesto en esa parte y está Jorge, que dice se sentó frente a Carlos. Si ya ubiqué a Jorge a su frente, quiere decir que ustedes van a tener que partir su mesa, ¿no? A la mitad, pues. Eso va a ser su frente. No es que yo agarro y esto va a ser su frente. No. Su frente es que a la mesa lo va a partir en 2 partes iguales. ¿No? Y tenemos Jorge y a su frente está Carlos. ¿Qué más nos dice? Y junto a Renzo. Cuando dice junto a Renzo se refiere que Jorge, ¿no? Está sentado junto a Renzo, pero para ello nosotros no sabemos, ¿no? Si va a estar sentado a su lado derecho o va a estar sentado a su lado izquierdo. Entonces ahí nada más lo ubicamos, ¿no? Vamos a ir ubicando. En este caso, ¿no? Yo he ido diciendo y acá yo les he puesto acá Renzo y acá también Renzo, no sabemos dónde se va a sentar, ¿no? Y así también les indica que es su frente. Ahora, continuando con la otra condición que nos dice que Manuel se ubicó frente a Renzo. ¿Qué más dice? Y a la izquierda de Carlos. ¿A quién se refiere? Que Manuel se ha sentado a su lado izquierdo de Carlos. ¿Y cuál es pues su lado izquierdo de Carlos? Es esta de acá. ¿Quién se va a sentar en esa posición? Se va a tener que sentar Manuel. Ahí está. Voy borrando chita porque ahí apareció, ¿no? Y está, se asenta Manuel. Manuel está a la izquierda de Carlos. Ahora, la otra condición me dice que Manuel se ubicó frente a Renzo. Entonces, si está ubicado Manuel frente a Renzo, quiere decir que soy de otro color. 50. Igual, A ver, apagamos nuestros micrófonos. Por ejemplo, a Manuel, esto va a tener que ser, pues, ¿no? Este es su frente. Ahí va a ser su frente, ¿no? Por eso le he puesto de otro color para ubicar quién es aquí. Entonces, en ahí, ¿quién se va a sentar? Acá está, nos está diciendo que se va a sentar Renzo. Ahí está, va apareciendo Renzo. Entonces, si ya le hice aparecer a la persona, o sea, les ubicar, ¿no? A Renzo, ¿qué hago? Ya lo voy borrando esta parte. Y en la otra condición me dice que Manuel no se sienta junto a Juan. ¿Dónde está Manuel? Acá está Manuel. ¿No? Entonces, en este asiento, ¿quién no va a estar? No va a estar Juan. ¿Dónde voy a ubicar? En este asiento voy a ir ubicando a quién, a Juan. Ahí está, ya lo ubiqué a Juan. Ahí están 1, 2, 3, 4, 5 amigos, ¿no? Que debería de haber ubicado y un asiento vacío. Entonces, ¿qué va a suceder? Que este asiento va a estar vacío. Vacío. Puede haber quizás un asiento, 2 asientos, ¿no? Si fuera 2 asientos, tan solo van a ser 4 personas. Pero eso sí hay que tener en cuenta, ¿no? Que nuestra mesa, o sea, vamos a tener que, disculpen, o sea, la mesa y ahí las sillas vamos a tener que ir ubicando simétricamente. ¿Qué quiero decir? En partes iguales vamos a tener que ir ubicando las sillas. Ahora sí, lo único que nos queda es dar la respuesta. Acá tenemos, o sea, nos está diciendo, es cierto que, en otras palabras, nos está diciendo cuál es la alternativa correcta, ¿no? Si hubiera dicho es falso, ¿qué? Nos hubiera dicho cuál la alternativa es falsa, pero en este caso nos está diciendo correcto o el verdadero. Y para ello, pues vamos a ir comprobando, ¿no? Tenemos la alternativa A, nos dice que Juan está frente a Jorge. Ahí está. Juan, ¿estará frente a Jorge? No, está un asiento vacío. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esto ¿Cuál? es
falso. Ese es falso. Ahora, vamos a la otra alternativa. En la alternativa, ¿no? Lo que es la B, nos dice Renzo, está a la izquierda de Fan. Dice Renzo, ¿no? Voy borrando. Esto de acá sirve para marcar. Nos dice lo siguiente. Renzo está a la izquierda de Fan. Acá está Fan. ¿No? ¿Estará a su izquierda de Fan? No, ¿Qué posición es ahí? En su derecha. en su derecha. Ujú, entonces ahí es falso. Falso. La C. Carlos está a la derecha de Fan. Ahí tengo Fan. ¿Está a su derecha o está a su izquierda? A su izquierda. Está a su izquierda. Entonces, este es Falso. la D. Jorge está entre Manuel y Carlos. Busco Jorge. Está Jorge. ¿Estará entre Manuel y Carlos? No, Tengo un asiento más bien vacío. ¿Y quién? Renzo. ni Renzo. Ahí es Falso. falso. La alternativa E. Juan está frente a un lugar vacío. Sí, Está verdadero. Juan a un asiento vacío. ¿Será cierto? Sí, es Cierto. cierto. Es verdadero. Cierto. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que sería la alternativa E. E. La respuesta sería la alternativa E. La E. Muy bien, la alternativa E, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda, no? Si como bien saben, cada uno de los ordenamientos les he ido indicando, explicando con ejemplos para que ustedes puedan comprender, ¿no? Puedan desarrollar cualquier ejercicio que se pueda ir presentando. No sé si hasta ahí alguna consulta. Ah, hasta ahorita hay una sola persona que está participando, ¿no? Pero igual los demás también hay que participar, no necesariamente quizás prendiendo un micrófono. Podemos quizás escribir en el chat, también eso estoy considerando. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta, ahora sí vamos a ver ejercicios de aplicación, ¿no? Y cuando ya vemos ejercicios de aplicación, en este caso no vamos a tener en cuenta o no vamos a saber, ¿no? O quizás me olvidé, no sé qué tipo de ordenamiento voy a realizar, ¿no? Entonces para ello pues estamos acá en el aula virtual y de esa manera ir aprendiendo. En este caso tenemos el primer ejercicio, nos dice, ¿no? 4 hermanas se sientan en una fila de 400 contiguos. Ahí tenemos dos condiciones, nos dice Miluska y Ana se sientan al lado de los extremos. O sea, otro tenemos que Norca no se sienta al lado de Ana. Ahí viene la pregunta, ¿al lado de quiénes se sienta Katy? Entonces veamos en la resolución. Pero antes de ver la resolución, ¿qué tipo de ordenamiento es lo que vamos a realizar en este caso? ¿Qué ordenamiento será? ¿Será lineal? ¿Será cuadro de decisiones o será un ordenamiento circular? Lineal. Muy bien, Paola. Es lineal. ¿Por qué van a decir lineal? Es que acá les dice fila. No hay que tener en cuenta. Cuando nosotros vamos a hablar quizás de fila o columna, o sea, fila es de esta manera. ¿No? O sea, de un lugar a otro lugar. De esa manera, o sea, me refiero a esta forma. Y si voy a hablar de columna, voy de arriba hacia
Fila de izquierda a derecha. Esa palabra es lo que nos está indicando, ¿no? Me escribes ahí, Paola, por favor, pon yo participé para tenerte en cuenta. Ya, Miss. Bien. Entonces, ahí vamos ubicando. Como nos habla, ¿no? Asientos, entonces, imaginariamente, pues, esto va a ser mi primer asiento, ahí va a haber mi otro asiento, el que sigue es mi otro asiento, y ahí va continuando mi otro asiento. Y si se dan cuenta, todo está una continuación de otro, o sea, ¿no? Contigo. Otras palabras juntos, pues, están. Ahora, después de haber ubicado los asientos, acá ponemos a Miluska y Ana se sientan, ¿no? Al lado de los extremos. Entonces, ustedes van a ir ubicando en esta posición a quién, a Miluska. Y en este último asiento van a ubicar a quién, a Ana. Ahí está Miluska. Y ahí va a aparecer Ana. ¿Qué más nos dice? La otra condición. Norca no se sienta al lado de Ana. Entonces, quiere decir que en este asiento no va a estar, ¿quién? ¿Quién no va a estar? Norca no va a estar. No va a sentarse, ¿no? No se va a sentar ahí Norca. ¿Quién se va a sentar? Sí, sí, Katy. sentaría Katy. Ujú, muy bien, Yulisa. Katy, ¿no? Katy. Entonces, vamos ubicando ahí a Katy y en ese asiento a Norca. Ahí está, ya hemos ubicado a las 4 hermanas, porque ahí sí son, nos dice 4 hermanas. Ahí están ubicadas las 4 hermanas, las cuales son pues Miluska, Norca, Katy y Ana. Después de ubicar, vamos a leer la pregunta. ¿Al lado de quién se sienta Katy? Al lado de Norca y de Ana. Bien, al lado de Norca y Ana. O Y de también Ana. puedo decir, ¿entre quién? Entre Katy está Norca entre Norca y Ana. y Ana. ¿Ya? Lo más correcto indicar es entre, ¿ya? Entre. Cuando están, o sea, a los extremos, o puede ser también de nosotros, vamos a decir pues entre, ¿no? Katy está entre Norca y Ana. De esa manera vamos indicando la respuesta. Ya. Y anotando quienes están participando. Está bien, ¿no? Tus datos. Sí. Que tener en cuenta, ¿no? Que debemos de considerar nuestros datos correctos. Están tomando en cuenta quienes están en la clase. Están presentes, ¿no? En la clase. Bueno, de personas, sí, quienes participan. Tan solo que participen, quizás tienen dudas también, ¿no? Que pueden ir consultando. Veamos otro ejercicio. Nos dice 3 amigos. Ahí está Hilder, José y Beto. Dice que comentan acerca del equipo, ¿no? Del cual son hinchas. De la U, Cristal y Cienciano. Hilder dice, no soy hincha de Cienciano ni de Cristal. José dice, me gustaría que mi equipo tuviera una camiseta como la de Cienciano. Beto dice, me encanta el uniforme rojo de mi equipo. Si el más inteligente es hincha de la U, ¿quién es este? Nos dice la pregunta, ¿no? Veamos en la resolución. Ahora, ¿qué tipo de ordenamiento será acá? Cuadro de Cuadro de decisión. decisiones. Muy bien, el cuadro de decisiones, ¿no? Ahí utilizando la tabla de doble entrada. Ujú. Ahí está, ¿no? La tabla de doble entrada, del cual se ha considerado, ¿no? A las personas, o sea, estos 3 amigos, que es en este caso, a Hilder, José y Beto. Y en este de acá son hinchas, ¿no? Hincha de la U, Cristal y Cienciano. Y luego que nos va a quedar completar estos, ¿no? Que estos cuadros que están en vacío.
El lugar nos dice, Hilder dice, no soy hincha de Cienciano ni de Cristal. Entonces, vamos en de Hilder. Bueno, va a ir ubicándose de diferente manera, pero voy indicándoles. Voy a ir resaltando, ¿no? Primero nos dice, Hilder dice, no soy hincha de Cienciano. Hilder dice, no soy hincha de Cienciano, ¿no? Primero es Cienciano, luego Cristal. Si no es hincha de Cienciano y de Cristal, y estoy observando que ya aparecieron dos X, entonces el de acá ya va a tener que ser check. Check. Si es check, los demás tienen que ya ser X, y acá también X. ¿No? Lo que estoy resaltando ya he ido completando con la primera condición que me indica referido aquí. Ahora, José dice, ahora vamos con José. Me gustaría que mi equipo tuviera una camiseta como la del Cienciano. Entonces, ¿qué está diciendo? Ah, José, ¿no es qué cosa? Hincha de Cienciano. No es hincha, porque ahí dice, me gustaría que mi equipo tuviera una camiseta como la del Cienciano. Entonces, quiere decir que José no es hincha de Cienciano. Si no es hincha, observen, ya tengo una X, acá hay otra X, y en este lado ya sería un check. Y si ya encontré un check, ya tengo una X, el otro ya tenía que ser La X. Ahora, el último. Beto dice, me encanta el uniforme rojo de mi equipo. ¿No? ¿Y quién es? Pues es de 100. Ciano. Y aparte también, ¿dónde van a ir ubicando? Si acá ya había tenido 2X, y acá también ya tuve 2X, esto era el único que me quedaba vacío, entonces por eso también se pone un check, ¿no? De esa manera ya hemos ido completándola, esta tabla de doble entrada, y ¿qué nos queda al final? Único responder. Nos indica la pregunta. En primer lugar nos dice, ¿no? Si el más inteligente es hincha de la U, ¿quién es este? Nos está diciendo, en otras palabras, cuál es su nombre, ¿no? De la persona que es hincha de la U. ¿Quién es? Hilder. Es Hilder. Entonces, en la respuesta vamos a decir de dónde el hincha de la U es Hilder. Ujú. De esa manera. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Está todo entendible o tienen alguna consulta, alguna duda? Igual pueden ir escribiendo también por el chat si en caso tuvieran alguna duda. Veamos ahora otro ejercicio. Dice, en una familia hay 3 hijos profesionales, un ingeniero, un médico y un abogado. Sus nombres son Hugo, Paco y Luis. Hugo es el mayor de todos y no es médico. A Paco nunca dice le gustó la matemática y el menor de todos es el ingeniero. Entonces, es cierto que el mayor es abogado, el segundo es Paco, Luis es ingeniero. Y ahí tenemos alternativas. En este caso, ¿qué tipo de ordenamiento vamos a tener que utilizar, Juan? Lineal. Un cuadro de decisión. En el cuadro de decisiones. Vamos a tener que utilizar el cuadro de decisiones. Así es. Ya. A continuación, bueno, se está viendo, ¿no? El cuadro de decisiones, utilizando, pues, en este caso, la tabla, ¿no? De doble entrada, de las cuales ahí están los nombres, ¿no? De las personas. Porque acá nos habla en sí, es una familia, ¿no? Hay 3 hijos profesionales. Quiere decir que ellos 3, pues, son hermanos, son hermanos y de las cuales va indicando y aparte de las profesiones. ¿Cuáles son? Ingeniero, médico y abogado.
Después de haber ido completando, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Para completar, dice, Hugo es el mayor de todos. Hugo es el mayor de todos. ¿Qué más nos dice? Y no es médico. Ya, entonces vamos a decir, Hugo no es médico. Vamos completando con una X. ¿Qué más? A Paco dice, nunca le gustó la matemática. Pues, ¿en cuál de las profesiones se utilizan más la matemática? Ingeniero. Ujú, muy bien, ingeniero, ¿no? Entonces, Paco no es ingeniero. Ingeniero. Y el menor de todos dice que es el ingeniero. Y acá vamos a tener en cuenta, o sea, que acá, o sea, como Luis es ingeniero, ¿no? Entonces, como ya estamos obteniendo que Luis es ingeniero de esta condición de la tercera, si ya obtuve, ¿no? Un check, acá tengo una X, el que sigue va a tener que ser una X. X. ¿Qué más? Si ya acá ya tengo un check, ¿no? ¿Qué sucede en los demás? En esta parte, X. 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 Ahí está. X se pone. Ahí están, ¿no? X, ahí están esta X, X, ¿no? Y hemos ido completando en sí esta y esta. Y esta también. ¿Y por qué acá ya apareció el check? Es que acá observen que acá ya Y hay tenemos dos dos X y X. por eso acá ya aparece un check. Si aparece un check, debajo ya tiene que ser X. X. Ujú. Y este espacio que nos queda, mira, ya acá tengo una X, tengo dos X. Ahora acá de Paco, tengo una X. Entonces acá debe de ser un check. Un check. Ujú. Y de esa manera ya hemos ido completando esa tabla de doble entrada. No sé si hasta ahí tienen alguna duda antes de dar la respuesta. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Mayores ahora. Segundo No espacio. hay ninguna duda, continuamos. ¿No? Entonces acá vamos a decir lo siguiente y nos dice, entonces es cierto, ¿no? O sea, nos está preguntando para verte las tres condiciones. En realidad todas es cierto, Sí. porque acá el menor nos está diciendo quién es ingeniero. ¿Quién es el menor? Es ingeniero. Luis. Es, ya. Esto sí es cierto también. Ahora el otro, bueno, de Paco no nos dice nada. Único de Hugo. Hugo sí nos dice que es el mayor. Es el Y mayor. como son tres personas, o sea, el primero va a tener que ser mayor, pues, ¿no? Y el que sigue va a tener que ser el menor o el segundo, ¿no? En este caso, como Paco no nos indica si es no nos indica, ¿por qué? Es que acá Hugo nos está diciendo que es mayor y acá también el ingeniero, como hemos encontrado, es menor, entonces quiere decir que Paco es el segundo. Segundo. Sí. Ajá. Y aparte también nos dice que el mayor es abogado. ¿Y cómo estamos diciendo que Hugo es el mayor? Hugo es Si el Hugo es mayor. el mayor, estamos diciendo que es abogado. ¿Cumple o no? Sí, cumple. Entonces, teniendo en cuenta esas condiciones, vamos a decir que son todas ciertas. La respuesta sería todas. ¿Y cuál sería? Sería la alternativa La D. La la D. D. Sería alternativa D. Hay que tener en cuenta ya esas partes, hay veces un mayor, menor, ¿no? Es un poco también para hacernos equivocar, también nos consideran o lo escriben. Ahora veamos los ejercicios, ¿no? De aplicación. Ahora el ejercicio 4, en este caso ya vamos, ¿no? Con ejercicio 4. Acá nos dice que en una familia hay 4 personas, entre ellas tenemos a Amelia, Blanca, Luis y Ana. O sea, las siguientes profesiones son abogada, contadora, profesora y artes plásticas. Amelia dice no le gusta pintar. Nos dice ni es abogada ni contadora. Continúa, dice Blanca es abogada, Luis le gusta la pintura y a Ana no le gusta ser abogada y lo que le gusta y no le gusta dice la pintura.
¿Qué profesión tiene Luis? Dice, ¿no? La pregunta, veamos en la resolución. En este caso tenemos la tabla, ¿no? De doble entrada. Ratito, a ver, está escrito. Un momento, déjenme escribir ahí a las personas para no demorarme a escribir, ¿ya? Un momentito. Se ha desaparecido ahí la pregunta, pero voy a escribirlo una vez mejor los nombres de las personas, de quienes están. De las personas tenemos pues Amelia, Blanca, Luis y lo que es Ana. Ahora en las profesiones tenemos la siguiente, que una es abogada, dice. Abogada, contadora, Era profesora. un momentito, profesora, de lo que es artes plásticas, ¿no? Ahora sí. Ahí está, les he completado. Y ahí lo único que nos queda ya es estar completando, ¿no? La tabla. O sea, por ejemplo, en primer lugar se ponen los nombres. Ahí está Ana, Amelia, diré Amelia, Blanca, Luis y Ana, ¿no? Y leyendo, era el último. De ahí vienen las profesiones, abogada, contadora, profesor y artes plásticas. Ahora empezamos completando. Amelia dice no le gusta pintar. Si no le gusta pintar, entonces no le gusta artes plásticas. Dice, ni es abogada, ni contador. Entonces, si ya tenemos, por ejemplo, un espacio nomás que nos queda, no hay manera del horizontal, vamos a poner ya un check. Y el resto, debajo de lo que dice profesora, ponemos X. Aquí. ¿Ya? De esa manera van completando, pero si es que hay más condiciones, tienen que comprobar, ¿no? De lo que han puesto esas X, si es cierto, no lo que están realizando. Otro más que continúa, dice, Blanca es abogada. Blanca es abogada. Entonces, si Blanca es abogada, el resto, acá ya debe ser X. Muy bien, acá hemos puesto X, cumple. Acá también X. ¿Qué más? Debajo también acá X. Y acá también X. X. Otro, Luis le gusta la pintura, nos dice. Luis dice que le gusta la pintura, que sería artes Sí. plásticas. Plásticas. El resto vamos poniendo X ya. Igual acá X. también X. ¿Qué más? Y Ana va a Ana ser dice, no contadora le entonces. gusta ser abogada. Ya, muy bien, va cumpliendo. ¿Qué más? Y no le gusta la pintura. Ahí está. Y finalmente es este espacio que nos queda, sería un check. Contadora. Ujú, contadora. Y la pregunta nos dice, ¿qué profesión tiene Luis? Aunque quizás ahí estaba ya, ¿no? La respuesta, pero hay que tener en cuenta que de esa manera se va completando, ¿no? Esa tabla de doble entrada. Entonces, Ujú. Luis, ¿qué profesión tiene? Artes plásticas. Ujú. Entonces, vamos a poner acá artes plásticas. ¿Está ahí alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna consulta, alguna duda, jóvenes?
Una. No, miss. ¿No? Listo. Voy a plantear un ejercicio. En este caso ya sería el ejercicio 5. Ahí tenemos, nos dice Ana, Carmen, Julio y Eduardo, dice, se sientan alrededor de una mesa circular de 4 asientos distribuidos simétricamente. Si sabemos que Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo, dos personas del mismo sexo no se sientan juntos y la pregunta nos dice, ¿quién se sienta a la derecha de Eduardo? En este caso, ¿qué tipo de ordenamiento será? Circular. ¿No? Va a ser un ordenamiento circular con 4 asientos, de las cuales, ¿no? Esas personas son pues Ana, Carmen, Julio y Eduardo. Ahora vamos a leer la primera condición. Nos dice que Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo. En este caso, en primer lugar, vamos a ir ubicando a Eduardo, ¿no? Y vamos a ubicar, ¿qué más? Su lado izquierdo de Eduardo. ¿Cuál es su lado izquierdo? Este lado va a tener que ser su lado izquierdo. Bien. ¿Quién se va a sentar ahí? Carmen. Carmen, ¿no? Se va a sentar Carmen. Esa es con la primera condición que ya hemos ido completando. Ahora la última nos dice que dos personas del mismo sexo no se sientan juntos. Quiere decir que acá en este asiento, por ejemplo, no debe de sentarse Ana, ni en este asiento tampoco no debe de sentarse ¿quién? Julio, ¿no? Entonces debe de Julio. ser lo contrario. En este caso, ahí esa posición va a estar Julio y en el otro pues va a estar ubicado ¿quién? Ana. Ana. Tenemos que tener en cuenta esas condiciones. Por eso, y ellos dos, por ejemplo, no son del mismo sexo. No es mujer, mujer, ni varón, ¿no? Eso también es importante, ¿no? La segunda condición. Ahora, teniendo en cuenta que ese lado es su derecha de Eduardo y este lado es su izquierda. Entonces, esto de acá voy borrando. La pregunta dice, ¿quién se sienta a la derecha de Eduardo? ¿Quién se sienta? Ana. Ana. Entonces, Ana. en la respuesta vamos a decir que a su derecha de Eduardo se sienta Ana. Ana. Ujú. Finalmente, lo único indicarles, hay 3 ordenamientos en lineal, ¿no? Ubicar quizás puede estar en fila o puede estar quizás en manera de columna o también lo pueden decir de manera horizontal, ¿no? Ahora, lo que es el cuadro de decisiones, utilizamos la tabla de doble entrada y finalmente lo que es el ordenamiento circular, utilizamos ya la mesa circular, pero eso sí, esas mesas circular van a tener sillas. No necesariamente van a estar sentados, pues todas las personas puede haber un asiento vacío. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ya nos estaremos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, jóvenes. Chao, miss, cuídese. Hasta luego. Hasta luego.